Bueno, en esta clase vamos a continuar hablando del Antiguo Testamento. En particular vamos a hablar de los libros de primero y segundo de Samuel, dos libros de historia que siguen el libro de los jueces. En la clase anterior platicamos del tiempo de los jueces y aquí vamos a continuar con la historia, terminando el tiempo de los jueces y empezando el tiempo de los reyes. Yo les mencioné en la clase pasada que el primer juez que existió no fue escrito en el libro de los jueces, en efecto fue Moisés. Antes de eso, igualmente encontramos que el último juez que existió no está escrito tampoco en el libro de los jueces, es la profeta y también juez Samuel, que escribió estos dos libros, ¿ok? Y el tiempo, estos libros hablan, el primero de Samuel especialmente, de un tiempo de transición. La transición de ser un pueblo guiado por unas series de jueces bajo el reino de Dios, como Dios fue directamente rey sobre Israel en aquel tiempo, y llegando a ser un pueblo guiado y gobernado por reyes humanos, que no necesariamente fueron de Dios, no necesariamente siguieron a Dios. Y obviamente en estos dos libros de historia no hablamos de todos los reyes, solamente los primeros, ¿ok? Vamos a hablar un poco en general acerca de lo que son estos libros. Primeramente que los judíos consideraron estos dos libros como uno en su historia, ¿ok? En el proceso de traducir el Antiguo Testamento, lo que se llama el Septuagint, lo dividió en dos partes. Este fue más o menos 285 años antes de Cristo. Y lo dividieron así. El libro primero de Samuel es el tiempo del juez Samuel y el reino de Saúl. Y el segundo de Samuel es el reino de rey David. ¿Okay? Entonces, entre los dos vemos esta transición. Es interesante y vamos a platicar un poco más de eso adelante, pero es interesante en fijar la gran diferencia entre rey David y rey Saúl, y también entre Samuel y Saúl. Saúl, por la verdad, fue un rey muy humanístico, podemos decir, muy carnal, no fue un buen seguidor de Dios, pero por otro lado, David fue conocido y todavía es conocido con un corazón según el corazón de Dios. Y él fue un adorador y uno que se pegó mucho a Dios. Todavía no fue un varón perfecto, todavía tuvo errores y problemas en su vida, pero una gran diferencia. Uno intentó de reinar por su propio beneficio y el otro por el beneficio del pueblo de Dios. Y vamos a ver más de eso más adelante, ¿ok? El profeta y juez Samuel escribió los primeros 24 capítulos de estos libros, básicamente hasta su muerte. ¿Okay? No lo escribió todo, aunque todavía está considerado libro de él. Lo demás, pues no estamos seguros quién lo escribió. Probablemente fue escrito por el profeta Natán o el profeta Gad. No estamos seguros de cuál de los dos lo hizo, pero todavía está considerado como fue hecho de Samuel. Bueno, obviamente después de su muerte no podía hacerlo, ¿ok? Estos libros son escritos alrededor de las vidas y las obras de tres personas. Los he mencionado, pero déjenme repetir. Primeramente, el profeta y juez Samuel, que fue el último juez de todo, fue un patriota con un corazón muy humilde, ¿ok? Luego tuvimos el rey Saúl. En efecto, Samuel le ungió para ser rey sobre Israel, un varón muy egocéntrico, voluntarioso, celoso y muy infiel a Dios. Y luego, y también Samuel ungió a David para ser el segundo rey, el varón con un corazón según el corazón de Dios, como todos lo conocemos. ¿Okay? Esas tres vidas y los dos libros que incluyen esas tres cubren la transición de Israel de ser un reino gobernado por jueces a ser un reino gobernado por reyes. Hay una gran diferencia entre los dos. Vamos a ver aquí la diferencia entre un rey y un juez. ¿Okay? Tengo una columna a la izquierda
de los jueces y en la columna de la derecha tengo de los reyes. Y vamos a comparar unos puntos. Primeramente, en el tiempo de los jueces, Dios fue el rey sobre Israel. En el primero de Samuel encontramos que el pueblo pidió un hombre por su rey. Israel fue diferente de las otras naciones y tener un rey, Israel llegó a ser como las otras naciones. En efecto, lo pidieron así: queremos un rey para ser como las otras naciones. Los jueces funcionaron como agentes de Dios y los reyes actuaron como sus propios agentes, haciendo lo que ellos quisieran hacer. Los jueces rectificaron las injusticias. Recuerdo cuando estuvimos hablando de los jueces, les di esta definición oriental del juez, ¿ok? Mark that error down so we can fix it, please. The time. I'm just going to continue. Pero por la otra mano, muchos reyes hicieron cosas malas. En el tiempo de los reyes, el enfoque fue que la gente tuviera que servir a Dios, y en el tiempo de los reyes tuvieran que servir a un rey. Y en el tiempo de los jueces, Dios fue glorificado, y obviamente en el tiempo de los reyes, el rey fue glorificado. Entonces vemos mucha diferencia entre los dos, más que todo en el enfoque quién está en el primer lugar. Por no tener rey y tener Dios como su rey directo, fue Dios obviamente recibió la gloria, Dios fue levantado, su nombre fue levantado, fue conocido así como pueblo de Dios, pero a llegar a tener un rey, llegaron a ser como otros pueblos y actuaron así también. Eso es lo peor. Es interesante el gran efecto que los reyes tuvieron sobre el pueblo, porque podemos ver a través de las historias de los reyes que en los tiempos que tuvieron un rey injusto, un rey que no sirvió a Dios, que la gente le siguieron así. Y cuando había un rey que sirvió a Dios, un rey justo, la gente fueron afectados así. Entonces, hasta que, bueno, estoy adelantando un poco porque eso es más en los libros de Reyes y Crónicas, pero algunos reyes hicieron hasta avivamiento en el pueblo. Y muy importante, quién está en control, quién está en estas posiciones de tanto influencia y cómo ellos afectan a los demás, ¿ok? Bueno, vamos a empezar la historia, pero no vamos a empezar la historia desde el inicio del libro de Primero de Samuel. Quiero empezarlo desde la terminación del libro de los jueces. Un verso que es muy importante aquí. Vamos a ver el estado o condición del pueblo terminando el tiempo de los jueces. Esos son como los últimos versos del libro de los jueces. Dice en Jueces 21, versos 24 hasta 25. Entonces los hijos de Israel se fueron también de ahí, cada uno a su tribu, a su familia, saliendo de ahí cada uno a su heredad. Y estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Un tiempo de anarquía total. No había gobernación en ningún modo a través de todo de Israel. Y bueno, sabemos que cuando cada uno gobierna a su mismo, hay unos que van a hacerlo bien porque son gente recta y justa, gente entregada al Señor. Pero que de los más, ¿qué van a hacer ellos? Pues probablemente había mucho crimen en aquellos tiempos, mucha falta de moralidad en aquel tiempo, unos robando, cualquier tipo de maldad que uno puede pensar salió en aquellos tiempos. Y eso es la condición que encontramos sin tener gobernación. Sin tener gobernación. Y por estar en este estado, el pueblo estuvo en gran peligro, los corazones de la gente aún más. Y aquí empezamos el libro de Primero de Samuel, ¿ok? En esta condición. Bueno, entonces, como les mencioné, el tiempo de los jueces no se termina con el fin del libro de los jueces porque Samuel fue el último juez. Servía como juez, pero también como sacerdote y también como profeta. Este varón fue usado mucho por Dios.
Es como ignoramos la obra de Samuel, pero fue un varón muy importante en la historia bíblica, ¿ok? El libro de los Jueces se termina con el reino de Israel en aquella. Acabamos de leer eso. No tuvieron un juez para gobernarlos, ni un rey. Y en aquel tiempo, además, han rechazado a Dios como rey. Entonces, si no tiene un gobierno para controlarles y no tuvieran Dios para controlarles, pues ¿qué? Entonces ya llegamos al libro de primero de Samuel. Y el libro de primero de Samuel comienza con la llamada a Samuel de ser juez sobre Israel. Y él servía como juez por toda su vida, desde su niñez, literalmente desde su niñez. Llegando viejo, designó a sus hijos ser jueces tras él. Encontramos eso en capítulo 8, versos 1 a 3. Pero los hijos fallaron como jueces. Fueron gente injusto que no quisieran obedecer a Dios. Y intentaron de usar sus puestos por beneficio propio. Y otra cosa que es muy importante que encontramos que durante el tiempo de Samuel, la arca del pacto fue captivado de Israel por los filisteos. Los filisteos fueron enemigos de Israel por muchísimo tiempo. Uno de los, como mencioné, las hitas que Dios usó para atacar a Israel y castigar a Israel, bueno, no, aunque su nombre no termina con ita, pero los filisteos fueron parte de este grupo. Y por siglos fueron enemigos, hasta el reino de rey Salomón, por la verdad. A través del tiempo del rey David, el rey David batalló contra ellos. Y en una de las batallas que está mencionado allá en los fines del libro de Jueces, uno tuvo la idea, o una gente tuvieron la idea, vamos a llevar la arca a la batalla en contra de los filisteos porque con Dios a nuestro lado ellos no pueden ganar. Y lo llevaron, pero no lo llevaron según el plan de Dios, el propósito de Dios, y probablemente no lo llevaron en la manera que Dios les mandó a hacer, porque en la ley se encuentra que tuvieron que taparlo con el velo y otras telas, y tuvo que ser llevado sobre los hombros de los levitas. Y probablemente no lo hicieron así, y lo llevaron como una arma mágico. Y los filisteos capturaron este arca y lo pusieron en el templo de su dios, que se llama Dagón. Y allá fue algo muy interesante que se pasó porque Dios pues batalló por sí mismo, podemos decir, porque se pusieron allá dentro del templo y al despertarles el próximo día encontraron que este hilo de Dios de los filisteos estuvo prostrado delante del arca del pacto. Pues lo reedificaron y el próximo día se pasó igual, la próxima noche. Otra vez levantaron este hilo en su puesto. Bueno, a mí eso es muy raro. Si es un Dios, ¿por qué ellos tuvieron que levantarlo? Y la tercera noche no solamente se cayó prostrada, pero se rompió las manos y los pies. Y llegando allá encontraron Dagón postrado delante del arca de Dios, podemos decir como dando homenaje al arca de Dios, pero sin manos y pies. Y los filisteos supieron de eso, que ellos no podían mantener este arca en el templo, que fue por la verdad un hábito, una costumbre muy común en el Medio Oriente en aquella época. Una vez que un pueblo ganó una batalla contra el otro, y ganando sus ídolos, los pusieron en el templo de su Dios. Porque, wow, ya mi Dios es más poderoso, ha mostrado que Él es más poderoso, porque hemos tenido victoria. Pero aquí en el templo, el arca del pacto de Dios, se mostró que nuestro Dios es más poderoso que este Dios, este ídolo de los filisteos. Entonces los filisteos lo regresaron a Israel con una ofrenda, porque había también 2 plagas que vinieron a ellos, y ellos hicieron figuras de oro, de estos tumores y estos ratones que vinieron en estas 2 plagas, y lo regresaron, poniendo la arca en un nuevo carro con bueyes, y con esta ofrenda de oro le regresó a Israel. Y se quedó allá en Israel, en la casa de un levita, pero no llegó a Jerusalén, no llegó al tabernáculo. En efecto, el tabernáculo no estuvo edificado en aquel tiempo. Y eso es como lo encontramos, una situación muy grave. Y Dios puso a Samuel como
juez y funcionó muy bien como juez, pero su vida estuvo llegando a terminación y la gente dijeron, queremos un rey. Vamos a ver, 1 Samuel capítulo 8, versos 4 hasta 6, dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí, te has sí, no puede decir la palabra, no quiere salir. Ha llegado a gran edad, ¿ok? Y tus hijos no anden en tus caminos. Por tanto, concédenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Entonces Samuel les habló y les contó, eso es como les va a tratar el rey que quieren. Van a ponerles como siervos y a sus hijos y hijas como siervos de él. Van a maltratarles, y van a tener problemas, y ellos todavía dirán, queremos un rey. Entonces, Dios es el que eligió al rey Saúl para ser el primer rey sobre ellos, y lo hizo por propósito. Yo creo mucho que lo hizo por propósito, mientras que Samuel todavía estaba en vivo, para mostrarles, mientras que había un juez justo, cómo será tener un rey injusto, un rey que no sirvió a Dios. Y entonces se levantó y mostró a Saúl, ungir a Saúl como rey, y lo hizo, pero Saúl no tomó de inmediato su puesto como rey. Vamos a ver de Saúl cómo se pareció. Dice en el capítulo 9, verso 1, dice, Saúl vino de una buena familia. Su papi fue un varón valeroso, un varón rico, podemos decir, un varón de influencia, un varón importante. Fue varón joven, pero muy impresionante. Dice allá en el mismo capítulo, dice, mancebo y hermoso, que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Se pareció como un rey. Hombro arriba, sobrepujaba a cualquiera del pueblo. Alto, fuerte, hermoso, un varón que se pareció como rey. Y Dios dirigió a Samuel que ungir Saúl como rey sobre Israel. Entonces, Samuel lo hizo porque Dios le ha mandado a hacer, y aunque no le gustó, no le agradeció, lo hizo. Y Saúl tomó por fin el reino y reinó sobre Israel por muchos años, por la verdad. Pero nunca vemos el éxito, y al menos el éxito espiritual en la vida del rey Saúl. Porque rey Saúl, por la verdad, aunque pareció como rey, su corazón no fue bien entregado a Dios. En efecto, no puedo decir que fue un varón de Dios ni que fue salvo. Y yo puedo en efecto decir que Saúl fue predispuesto para fallar como rey sobre Israel. Había muchas cosas en su vida que me muestra que casi no tuvo ninguna chance para tener éxito. Llegó a ser rey porque la gente quisiera un rey, no porque Dios quiso darles un rey. Pues no fue el plan de Dios. Entonces, aunque fue elegido por Dios, no fue el plan de Dios, ¿ok? Segundamente fue seleccionado como rey por su buen parecer, no por su integridad, carácter, entrega al Señor, ni unción. Bueno, vamos a elegir entre nosotros, por nuestra iglesia, vamos a elegir a alguien para ser presidente de los varones. ¿Y por qué decidimos aquel?
Pues es que él es lo más anciano, tiene más años, o es que él tiene más dinero, o es que él tiene esto, pero quiere Dios, quiere lo que quiere Dios. No se preparó para aceptar el llamado de Dios en su vida. Todos tenemos que prepararnos. Y él no lo hizo. No había un tiempo de entrenamiento, de preparación, en ningún modo. No vemos en su juventud que estuvo sirviendo a Dios. No vemos las cosas que vemos de la vida de David. Sin embargo, Dios usa hasta los que no son piadosos. Dios usa todo. Y Dios usó al rey Saúl por unos propósitos, más que todo, yo creo, para mostrar al pueblo el peligro y el daño que viene de tener un rey injusto. Me parece que como el pueblo de Israel tuviera que aprender una lección por tener Saúl como rey y luego tener David como rey, a tener el gran contraste entre los dos. Ellos deberían aprender la importancia de tener un rey piadoso y apoyar a aquel rey. Pero el pueblo no lo aprendió. Y porque no lo aprendieron, obviamente no lo pasaron a sus hijos y los hijos no lo supieron. Entonces aquí tenemos problema también. Es muy importante que cada cosa que llega a nosotros, que trae propósito a nosotros, debemos aprender lo que Dios quiere que aprendamos. Bueno, yo he mencionado que Saúl fue precalificado, podemos decir también, para fallar. Pero yo sacaron aquí de su vida una lección, quiero mostrarles más que todo. Recuerda el tiempo que el rey Saúl se fue a una batalla y Samuel le ha dado instrucción de parte de Dios diciendo, todos tienen que ser matados, hasta los animales, hasta los niños, mata a todos. Y Saúl regresó. Y al regresarse, regresó con los animales, los mejores de los animales. Y cuando Saúl le preguntó, dijo, ¿qué es esto que oigo? Es que la gente quisiera. Toda esta historia es una historia de muchos fracasos. En efecto, antes de irse, Saúl le dijo, espérate aquí 7 días y cuando lleguen los 7 días vamos a hacer el sacrificio y luego vas. Pues Saúl se esperó casi los 7 días, pero no todo. Y la gente estuviera empezando a salirse, y entonces él hizo el sacrificio en vez de esperar a Samuel. Y como rey no tuvo derecho para hacerlo. Todo fue hecho en una manera muy trágico. Vamos a ver, voy a imputarles de esta historia unas cosas. Es como una lección en cómo perder su unción, ¿ok? Perdió su unción como rey, pero podemos aplicarlo en nuestras vidas también, cómo nosotros podemos perder la unción en nuestras vidas. Primeramente, faltó de buscar la unción. Capítulo 11, verso 5. Uno tiene que buscar la unción, no llega automáticamente. Uno tiene que ir a Dios, uno tiene que orar, uno tiene que meterse en la presencia de Dios y no lo hizo. Segundamente, tuvo una gran falta de paciencia. Acabo de mencionarles que hizo este sacrificio que no tuvo derecho para hacer en vez de esperar Samuel. Bueno, uno que quiere andar con Dios en las cosas de Dios necesita paciencia. Uno que quiere ser ungido tiene que tener paciencia porque Dios tiene un tiempo perfecto por todas las cosas. Y tenemos que esperar el tiempo perfecto de Dios. De Dios, no el tiempo nuestro. El tiempo de Dios. Hizo actos religiosos en vez de una verdadera adoración. Sabemos que hay los que hacen las cosas porque vienen de sus corazones y los que hacen las cosas porque piensan que deben hacer y no son iguales. Él hizo actos religiosos aunque no fueran de su corazón. Confió mucho en las cosas naturales en vez de confiar en las cosas de Dios. La sabiduría de Dios es opuesto al mundo. Las maneras de Dios también son opuestos al mundo. Todo de Dios es muy diferente del mundo. Entonces tenemos que tomar en cuenta que no debemos confiar en las cosas del mundo. Debemos confiar en las cosas de Dios. Y especialmente si queremos mantenernos ungidos. Porque
Pues cuando Dios nos manda a hacer cosas que se parecen por la mente natural, la mente carnal, tonto, tenemos que obedecer. Faltó de obedecer a Dios, ay Señor. Más que todo, eso fue lo que le hizo daño. Dice en capítulo 15, sacando nada más una frase aquí del capítulo que todo habla de este fracaso. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Una palabra de Dios bien fuerte hacia Él. Eso es del capítulo 15, versos 22 y 23. Y finalmente faltó de arrepentirse delante de Dios. Todos fallamos, todos hacemos errores, todos tenemos luchas para obedecer a Dios, pero la diferencia entre Saúl y David, por ejemplo, es que David arrepintió. ¿Qué tantas veces hacemos algo que no debemos hacer y en vez de arrepentirnos rápido, pretendemos que no hemos hecho mal? O hacemos en nuestras mentes razones por cuales debemos hacer como lo hemos hecho. Y porque pensamos que somos bien, no arrepentimos delante de Dios y hacemos en vez de arrepentimiento, hacemos excusas. Eso es lo que hizo Saúl. Por eso perdió su unción, perdió su puesto como rey y por fin perdió su vida. Tristemente, toda la historia del rey Saúl es una historia de fracaso. Por la verdad no puedo ver nada en su vida que yo pueda identificar como un gran éxito que ha hecho. Sí, fue un buen guerrero, batalló. Pero pues David, como joven, hizo mejor que él. Y no hay nada que puedo decir que el rey Saúl hizo que fue de Dios. En efecto, hasta un punto de tiempo, hablando con Samuel, dijo, el Señor, tu Dios. Qué tan triste que tuvo este tipo de actitud. Si él fue elegido por Dios para ser rey, él debería tener el concepto, la actitud, el Señor, mi Dios. Pero nunca tuvo esta actitud. Bueno, no quiero quedarme más tiempo con el rey Saúl porque por la verdad no me gusta quedarme en los fracasos. La Biblia habla de los fracasos, nos da muchas buenas lecciones de los fracasos, de las vidas, de gente que han pasado antes de nosotros, pero me interesa más en los éxitos. Y como les mencioné, este libro habla de transición. Ya hemos visto la transición de gobernar por Dios hasta ser gobernado por un rey malo. Ya vamos al rey bueno. Vamos a la vida de rey David. David fue levantado y ungido para ser rey de Israel durante el reino de rey Saúl. Y en efecto, el rey Saúl supo eso de rey David, o de David antes que fuera rey, y se enfureció rey Saúl y quiso y intentó algunas veces matar a David. Por eso salió corriendo del pueblo, se escondió en este pueblo que mencioné, esta ciudad de los filisteos, Ziklag, y quedó allá varios años. Y no fue hasta después de la muerte del rey Saúl que empezó su reino. Y no empezó de inmediato. En efecto, primeramente fue rey sobre solamente Judá, el tribu de Judá, por 7 años y 6 meses. Eso me trae una lección muy importante, que no corrió para cumplir la visión que Dios le ha dado. Yo he visto este error en la vida de muchos, que Dios les ha dado una visión para hacer algo en sus vidas y ellos corrieron para hacer. Ya. Espérate. Porque cuando Dios nos da visión, muchas veces es años antes del tiempo. Porque visión nos motiva a través del proceso de entrenamiento, de preparación. Y David esperó el tiempo de Dios. Y qué bueno que ha esperado. Yo he visto más ministerios que han fallado porque fueron antes del tiempo de Dios, corriendo en su propia fuerza y no esperaron el tiempo de Dios. Yo le he mencionado al rey Saúl, intentó de matarle varias veces. Pero cuando David tuvo la oportunidad para
responder igualmente y matar al rey Saúl. No lo hizo. Tuvo 2 oportunidades para hacerlo y no quiso hacerlo. En efecto, no quiso tocarle porque dijo, todavía él es el ungido de Dios. ¿Ok? A mirar a la vida de rey David, encontramos que primeramente está conocido, y más de todo está conocido todavía, fue conocido como un salmista, un adorador de Dios. En efecto, durante los años que estuvo pastoreando las ovejas, los de 4 patas, de su papá, de su padre, estuvo escribiendo salmos, y algunos de esos salmos existen todavía en nuestra Biblia. Él fue un adorador por verdad. Escribió la mitad de los salmos que son incluidos en nuestro libro de Salmos. Obviamente eso no fue todos los salmos escritos, pero la mitad son atribuidos a él, ¿ok? En efecto, llegó al palacio de rey Saúl primeramente por ser un salmista, porque cuando Saúl estuvo en pecado, dice en la escritura que Dios le mandó un espíritu para molestar, un espíritu malo, y los consejeros de Saúl dijeron, vamos a encontrarnos a alguien que toca bien para tocar y cantar mientras que él está bajo eso, para librarle de esta opresión. Y uno dijo, hay un hijo de Ise. Y les llevaron allá al palacio. Y David vino primeramente al palacio como cantante, como músico, por rey Saúl. Qué bueno que llegó así. Está llamado David todavía en la Biblia un varón conforme al corazón de Dios. Wow, un testimonio tan bueno con este nombre. Ojalá que tuvimos este tipo de testimonio delante de Dios. Muchos interpretan este término como rápido para arrepentir, porque arrepintió muy rápido de su pecado. Este viene de relación que David tuvo, relación de adulterio que tuvo con Betseba, y cuando el profeta Natán vino para regañarle, él arrepintió muy rápido. Pero déjeme preguntarle eso, es la pregunta que pregunto a mí mismo. ¿Queremos nosotros un Dios que es rápido para arrepentir? Pues no sé de ti, pero no me gusta la idea que Dios arrepiente, porque si arrepiente, ¿de qué va a arrepentir? ¿De nosotros? ¿De hacer nosotros? Bueno, aquí es Dios, allá en el cielo, en su trono, dicen, me arrepiento para haber hecho los humanos. Y ¡puf! Porque Él ha arrepentido, desaparecemos. Ya no somos. No sé de ti, pero eso no me agrada. Entonces yo prefiero que Dios no arrepiente. Y creo que por la verdad, a decir de David que fue un varón rápido para arrepentir. Bueno, fue así. Pero para decir eso es conforme al corazón de Dios, creo que no. ¿Qué dice la Biblia acerca del corazón de Dios, del carácter de Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo definimos el carácter de Dios? Pues nos dice en el 1 de Juan capítulo 4, verso 8, el corazón de Dios está definido por el amor. Dios es amor, y específicamente este amor hasid, de cual hemos estudiado mientras que estuvimos platicando acerca del pacto. Dios es un Dios de amor hasid. Entonces, por ser un varón según el corazón de Dios, este es el corazón de Dios. Tuvo que ser un varón que mostró esta característica de amor hasid. Vamos a ver, ¿lo encontramos en su vida? Sí, lo encontramos. Para ser un varón corazón de Dios. Vamos a ver una historia, una parte de la vida de David. Antes de fuera rey, hizo un pacto con Jonatán, el hijo de rey Saúl, en el 1 de Samuel, capítulo 18, los primeros 4 versos. Dice que después de que David habló con Saúl, el corazón de Jonatán pegó al corazón de David y hicieron un pacto. ¿Ok? ¿Qué recuerdan del pacto? Una cosa muy importante del pacto, se dura hasta 1000 generaciones. Y otra cosa muy importante es lo que pertenece a uno, pertenece a otro. Es una relación permanente. Entonces,
Si eso es el amor que David tuvo por Jonatán, que es el mismo tipo de amor que tiene Dios, debe mostrarle. Pero el rey Saúl y su hijo Jonatán murieron en la batalla en el 1 Samuel, capítulo 31, los primeros 13 versos. Habla de una batalla y David Saúl fue lastimado y los dos murieron en aquel lugar. Entonces ya no pudo mostrar amor hacia Jonatán, pero tuvo que hacer, porque todavía su amor así existió. Y rey David buscaba un heredero de Jonatán por el pacto que ha hecho. Eso es en capítulo 2, perdón, el 2 Samuel capítulo 9, verso 1. Preguntó a sus criados, ¿no existe todavía un hijo, un familiar de rey Saúl a quien puedo mostrar misericordia? La palabra misericordia aquí en este verso es esta misma palabra en hebreo hasid, por causa de Jonatán. Y se encontraron a Siba, un criado de rey Saúl, y les llevó a David para preguntarle. Eso es el mismo capítulo en 2 Samuel, versos 2 a 4. Y preguntó a David este varón, y dijo, sí, todavía existe un hijo de Jonatán que se llama Mefiboshet, viviendo en un lugar que se llama Lodebar. Entonces, rey David mandó el ejército para ir a Lodebar, que quiere decir lugar sin pastora, un lugar muy seca. Y se fueron el ejército allá y agarraron a este joven que lastimaron los dos pies, que no anduvo bien, y les llevaron a rey David. Dice en el cuarto capítulo, verso 4, que fue lisiado en los dos pies. Pero vino allá rey David y se prostró delante de David pensando, estoy seguro que estuvo pensando, ay, hoy me voy a morir. Pero rey David no actuó como Mefiboshet ha pensado, no le mató, no le hizo daño. En efecto le dijo, todo lo que perteneció a su abuelo, al rey Saúl, ya doy a ti, pero no tienes que trabajar allá. Este criado, Siba, que fue criado de su abuelo, y él y su familia, todos sus siervos, van a trabajar allá en el campo para que tú puedas quedarte aquí en el palacio como hijo mío. Básicamente adoptó a Mefiboshet como un hijo y vivió allá en el palacio con rey David. Bueno, se mostró aquí un corazón según el corazón de Dios, pero no se termina la historia con esto. En el 2 Samuel capítulo 16, Absalón, el hijo más grande de rey David, lo más grande que sobrevivió, los otros dos más grandes murieron antes de eso. David tuvo mucho problema con ser buen padre y algunos de sus hijos murieron por rebeliones y por pecados, etcétera, etcétera. ¿Okay? Se levantó en rebelión este hijo Absalón en contra de su papá, en contra del rey David, intentando de tomar el reino de su papá. Y por eso David corrió de Jerusalén y Mefiboshet estuvo allá y lo vio corriendo y lo tomó como oportunidad para recaptar el reino que debería ser suyo por ser el nieto del rey Saúl. Pues por fin la historia, estoy saltando sobre mucho, pero este hijo fue matado y David regresó a la ciudad y dice que al regresar a la ciudad encontró a Mefiboshet allá al portón de la ciudad y le preguntó, ¿por qué no fuiste conmigo? Es que alguien tuvo que mantenerse aquí para cuidar las cosas. Suena como excusa. Pero David le perdonó en 2 Samuel 19, 29. Pues se parece por todo eso que David ya cumplió, mostrando el amor. Pero todavía tiene este joven como un problema, porque no sé de ti, pero si fuera yo David, me lucha a tener confianza en eso después de este tiempo. No puedo yo decir que uno que me trata así es bueno.
Me molesta esto. Y me parece que Mefiboset no fue un buen varón y por la verdad no mereció el corazón de David. Pues David podía buscar oportunidad para hacerle malo o matarle o echarle o lo que sea. Pero más adelante encontramos otra historia. En capítulo 21 de Samuel había un grupo que se llama los Gabionitas. Y los Gabionitas vinieron a Israel en el tiempo de Josué. Hicieron pacto con Israel pretendiendo ser un pueblo de muy lejos que han hecho un gran viaje para llegar a los israelitas. Hicieron un pacto con Josué y con el pueblo para hacer una amistad entre ellos, pero fueran de Canaán. Y por eso los israelitas no podían echarles, no podían matarles, aunque mataron muchos otros pueblos que estuvieron allá tomando el territorio que Dios les ha mandado tomar, porque Dios les mandó matar a todos. Pero tuvieron aquí un desacuerdo porque Dios les mandó a hacer algo, pero había el pacto. Y no podían romper el pacto para obedecer a Dios. Pues durante el tiempo del rey Saúl empezó a atacar a ellos y matar a los Gabionitas. Y vino sobre el pueblo de Israel una maldición. Y David, durante el tiempo del rey David, y David preguntó a Dios, y el profeta Natán vino a él diciendo: es por causa del rey Saúl y su reino muy sangrante, y matar a los Gabionitas. Entonces David mandó y pidió que vinieran los líderes de los Gabionitas a preguntarles: ¿qué puedo hacer para rectificar la situación? Y ellos dijeron a David: no tenemos nada en contra de ti ni el pueblo de Israel, solamente en contra de la casa del rey Saúl. Entonces danos de ellos unos de los hijos de los familiares del rey Saúl para que los matamos. Pues aquí es la oportunidad que David necesitaba para echar fuera este problema. Mefiboset. ¿Y qué hizo David? ¿Qué parece? ¿Qué piensas tú? ¿Le entregó a ellos para matarles? No, porque tuvo el corazón de Dios. Y aunque hemos hecho en contra de Dios, Él nunca nos ha hecho malo. Aunque hemos pecado en contra de Dios después de ser salvo, nunca nos rechazó. Nunca buscó oportunidad en contra de nosotros. En efecto, siempre ha buscado oportunidad para perdonarnos. Y David fue igual. Y aunque entregó a los Gabionitas la cantidad de hijos que han pedido, dice claramente allá en la Escritura, en 2 Samuel capítulo 16, dice que no les entregó Mefiboset. Le protegió de eso. Eso me muestra el corazón de Dios. Igual como nosotros, aunque hemos hecho en contra de Dios, nunca somos rechazados. Qué bueno que Dios es así. Y qué bueno que tenemos este ejemplo natural de la vida de rey David para mostrarnos eso del corazón de Dios, que podemos ver eso en la vida de uno ser humano funcionando en esta manera. Y si David podía hacerlo, también tú y yo podemos hacerlo. Entonces eso fue a mí una historia muy importante y está saltado sobre varios capítulos allá en el libro, pero es una historia muy importante de la vida de David para mostrarnos cómo está el corazón de Dios y también para mostrarnos cómo fue el carácter de David, como uno según el corazón de Dios. Bueno, vamos a otro asunto de David muy importante. Sabemos que fue un guerrero fuerte, sabemos que fue un adorador fuerte, sabemos que hizo muchas cosas, sabemos de su pecado. Una cosa más que quiero mencionar aquí es que David quiso construir un templo a Dios. Hasta este tiempo había nada más el tabernáculo. Y David se puso en su corazón el deseo para construir un templo para Dios. Pero Dios no le permitió hacerlo. ¿Por qué no le permitió hacerlo? Dice en la Escritura, por ser un varón de la guerra. Dios quiso que uno de paz lo hizo. Entonces,
Dios eligió el hijo de David, el rey tras David, su hijo Salomón, esta tarea para construirlo. Entonces David hizo los planes y se levantó los fondos y les entregó a su hijo Salomón con la comisión para construir este templo a Dios. Eso a mí habla mucho de su corazón también, que tuvo este deseo. Y una de las primeras cosas que vemos en la vida de Salomón, después de tomar el reino, es que empezó 2 proyectos de construcción, uno de su palacio, pero el otro de este templo así, levantado por Dios. Y los materiales, yo hice la matemática, y de los materiales dados por esta ofrenda para construir eso es como $60,000 millones de materiales dados. ¡Wow! Otra cosa muy importante, yo he mencionado, y déjenme regresar a este punto, que aunque David fue gran rey y un gran siervo de Dios, no fue buen padre. Se perdió 4 hijos por causa de su pecado. El bebé de Bathsheba, que murió por el pecado de David, el adulterio de David. Seguramente el primogénito, porque se hizo fornicación con su hermana y fue matado por otro hermano. Bueno, fueron hermanos y hermanas de otras mujeres, pero con la misma padre, ¿ok? Y Absalón mató a este segundo, ¿ok? Y 2 otros, Absalón y uno más, que murieron, fueron matados porque levantaron los 2 en rebelión, intentando de tomar el reino de David. Uno hemos visto de Absalón, y el otro intentó de hacerlo a la fin de la vida de David, antes que se murió, y intentando de tomarlo, pero Dios ha indicado que Salomón debería ser rey después de él. Entonces, él murió por su rebelión y David puso a Salomón en el trono como rey. ¿Ok? Estos libros se terminan con el fin de la vida de David. En efecto, no murió en el libro, y murió después, pero llegando al fin, estuvo allá en la cama de su muerte, y antes que podía poner Salomón como rey. Entonces, la primera cosa que vemos en los libros de Reyes y Crónicas es que David puso Salomón como rey después de él. Y la última acta que está mencionado en estos libros, en el segundo de Samuel, es un acto de pecado de parte del rey David. Es que David intentó de hacer un censo de su ejército. Después de tantos años de confiar en Dios, quiso hacer un censo para saber qué tantos soldados que tuvo. Bueno, todos tenemos la posibilidad de caernos en tonterías, y él lo hizo también. Y David lo hizo, y Dios mandó una plaga en contra del pueblo, y David pidió a Dios que les libra de este problema, de este desastre que estuvo pasando con ellos, y Dios le mandó a David comprar un terreno de trigar para edificar un altar y hacer una ofrenda a Dios, y por esta ofrenda se librará de este problema. Entonces fue allá David con probablemente un equipo de gente, unas varias personas de su equipo, de su gabinete, podemos decir, con unos soldados probablemente, y el varón, el dueño, dijo: tómelo. Y él dijo: no voy a ofrecer algo a Dios que no me cuesta. Entonces compró este terreno del varón y hizo la ofrenda, y la plaga se terminó. Pero más adelante este terreno fue usado por rey Salomón, por el lugar para construir el templo. Por supuesto, es el mismo, según la tradición de los judíos, es el mismo lugar que fue usado por Abraham cuando ofreció Isaac allá en el altar. Entonces podemos ver Dios mandando a Abraham allá y cuidando este lugar por tanto tiempo, y luego
comprado por David para edificar el templo allá. Y hoy en día sabemos que el mezquite de la piedra, la mezquite de la roca, que es de Islam, está en este lugar. Y los judíos quieren construir por nuevo el templo allá y todavía no pueden hacerlo. Bueno, eso es en una cápsula, es muy breve, la vida de David y la vida de Saúl y la vida de Samuel. No hay tanto tiempo para hablarles en una sola clase, pero hay mucho para estudiar. Aquí ya tienen unas ideas, ya tienen un bosquejo de su vida, las cosas básicas de su vida. Quiero recomendarles que, como todo lo demás que estamos estudiando, tome tiempo por sí mismo para estudiar, analizando verso por verso lo que dice, porque hay muchas otras lecciones que podemos sacar de la vida, más especialmente de la vida del rey David. Pero también de Saúl por sus fracasos y los problemas que tuvo él, su falta de carácter, podemos sacar unas lecciones. Yo he dicho anteriormente y voy a decirlo otra vez. Todos los ejemplos por los principios que son mencionados en el Nuevo Testamento se encuentran allá en el Antiguo. Y aquí en estos dos libros hay muchas lecciones que podemos sacar mostrando principios del Nuevo Testamento a través de historias del Antiguo Testamento. Pues hermanos, hasta la próxima vez que juntamos para estudiar, que Dios les bendiga. Amén.